Nos embarcaremos en un viaje por la historia reciente de Ucrania, un país que se ha convertido en el centro de atención internacional debido a un conflicto complejo y multifacético. Al comprender los eventos que han moldeado a Ucrania en las últimas décadas, podremos apreciar mejor el contexto geopolítico y social en el que se encuentra el mundo hoy en día. En 2014, Ucrania se encontró en el epicentro de una revuelta popular conocida como Euromaidán, que exigía cambios políticos y una aproximación con la Unión Europea. Estos eventos desencadenaron una serie de acontecimientos que todavía resuenan hasta el día de hoy, incluyendo la anexión de Crimea por parte de Rusia y un conflicto armado en el este del país. En este video, exploraremos las raíces históricas de este conflicto, examinaremos los principales eventos que lo desencadenaron y discutiremos sus implicaciones globales. Entenderemos los diferentes aspectos de esta situación compleja, que involucran no solo cuestiones políticas y territoriales, sino también étnicas, culturales y económicas. Vamos allá. El conflicto en Ucrania tuvo origen en una serie de eventos complejos e históricos. Una de las principales causas fue la Revolución Ucraniana de 2014, también conocida como Euromaidán, donde manifestantes pro-democracia se rebelaron contra el gobierno pro-Rusia del presidente Viktor Yanukovych. Esto ocurrió después de que Yanukovych rechazara un acuerdo de asociación con la Unión Europea en favor de lazos más estrechos con Rusia. La revuelta resultó en la deposición de Yanukovych y en la inestabilidad política en el país. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 también desempeñó un papel crucial en el agravamiento de las tensiones. Después de la anexión, estallaron protestos y conflictos en el este de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos buscaron la independencia o la integración con Rusia. Esto llevó a un conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y los separatistas, con frecuencia acusándose a Rusia de proporcionar apoyo militar y logístico a los separatistas. Las tensiones étnicas, culturales y lingüísticas entre las regiones orientales, predominantemente de habla rusa, y las regiones occidentales, más cercanas a Europa y de habla ucraniana, también desempeñaron un papel en el desencadenamiento del conflicto. La historia de Ucrania está marcada por una jornada de resistencia, luchas por la independencia y periodos de dominio extranjero, moldeando la identidad única de este país del este de Europa. Desde la antigüedad hasta nuestros días, Ucrania ha sido escenario de eventos cruciales que han influenciado no solo su propio destino, sino también el curso de la historia europea y mundial. Raíces antiguas e influencias multiculturales. Ucrania posee una rica herencia cultural e histórica que se remonta a miles de años. Sus tierras fértiles a lo largo de los ríos Dnieper, Don y Dniester han atraído a diversas tribus y pueblos a lo largo de los siglos, incluidos eslavos, celtas, citas, griegos y romanos. Esta diversidad étnica y cultural contribuyó a la formación de una identidad ucraniana única, arraigada en la interacción y el intercambio entre diferentes grupos. Dominio extranjero y resistencia. Durante gran parte de su historia, Ucrania estuvo bajo dominio extranjero, sujeta a invasiones y conquistas por parte de imperios poderosos. Desde el dominio del Imperio Mongol en el siglo XIII hasta el control de los imperios otomano, polaco y austrohúngaro en los siglos siguientes, los ucranianos enfrentaron períodos de opresión y explotación. Sin embargo, en medio de estos desafíos, surgieron movimientos de resistencia y lucha por la autonomía e independencia. Uno de los capítulos más importantes de la historia ucraniana es la era de los cosacos y el hetmanato, un periodo en el que los ucranianos establecieron una república semi-independiente en tierras de Ucrania central y oriental. Liderados por líderes militares conocidos como hetmanos, los cosacos lucharon contra invasores extranjeros y defendieron la soberanía y libertad del pueblo ucraniano. Unificación y desafíos modernos. En el siglo XX, Ucrania fue escenario de tumultos y transformaciones significativas. Tras la Revolución Rusa de 1917, el país declaró brevemente su independencia en 1918, solo para ser subyugado nuevamente por el dominio soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania sufrió terribles pérdidas humanas y destrucción, pero también vio surgir movimientos de resistencia contra la ocupación nazi. Independencia y desafíos contemporáneos. Ucrania finalmente logró su independencia de la Unión Soviética en 1991, después de décadas de lucha y resistencia. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad y la prosperidad ha sido difícil, marcado por desafíos políticos, económicos y sociales. Las tensiones entre la orientación pro-europea y prorrusa, así como los conflictos internos, como el que ocurre en el este del país, continúan moldeando el futuro de Ucrania.
La historia de Ucrania es una narrativa de perseverancia y determinación frente a la adversidad. Desde las luchas contra el dominio extranjero hasta la búsqueda de la independencia y autodeterminación, los ucranianos han demostrado una notable resiliencia a lo largo de los siglos, dejando un legado perdurable que sigue inspirando no solo a su propio pueblo, sino también al mundo que les rodea. La importancia estratégica de la ubicación geográfica de Ucrania. Ubicada en el corazón de Europa Oriental, Ucrania ocupa una posición geográfica de extrema importancia estratégica. Limitando al oeste con Polonia, al sur con el Mar Negro y al este con Rusia, Ucrania es una encrucijada entre el occidente y el oriente, entre el norte y el sur, entre Europa y Asia. Esta ubicación única confiere al país un papel central en las dinámicas políticas, económicas y de seguridad de la región. Ucrania está atravesada por importantes rutas comerciales y de transporte, conectando el Mar Negro con el Mar Báltico, y enlazando Europa Central con la región del Cáucaso y Asia Central. Además, el país cuenta con vastos recursos naturales, incluyendo tierras fértiles para la agricultura, reservas minerales y una extensa costa en el Mar Negro, lo que contribuye a su importancia económica y estratégica. Históricamente, Ucrania ha sido objeto de disputas e invasiones de potencias extranjeras debido a su posición estratégica. Su ubicación entre el Imperio ruso y las potencias europeas resultó en siglos de conflictos e influencias geopolíticas rivales. Durante el siglo XX, el país fue escenario de eventos cruciales como la Revolución Rusa, las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, que moldearon profundamente su destino y el panorama geopolítico de la región. Actualmente, Ucrania continúa desempeñando un papel fundamental en las relaciones entre Rusia y Occidente. Las tensiones entre estos actores globales tienen como escenario el territorio ucraniano, especialmente tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el subsiguiente conflicto en el este del país entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos. Ucrania es mucho más que un país en la encrucijada geográfica de Europa. Su ubicación estratégica, en el centro de importantes rutas comerciales y de transporte, su rica historia y sus recursos naturales la convierten en un actor crucial en el panorama geopolítico global, moldeando las dinámicas regionales e internacionales e influyendo en las políticas de potencias globales. Los eventos que condujeron a la revuelta popular contra el gobierno prorruso de Yanukovych. La Revolución Ucraniana de 2014, también conocida como Euromaidán, fue un punto crucial en la historia reciente de Ucrania, marcando una revuelta popular masiva contra el gobierno prorruso del presidente Víktor Yanukovych. Una serie de eventos desencadenaron esta ola de protestas, culminando en enfrentamientos violentos, cambios políticos drásticos y repercusiones de largo alcance para el país y toda la región. Caída de Yanukovych y consecuencias. La presión popular finalmente culminó con la huida de Yanukovych del país en febrero de 2014, después de enfrentamientos sangrientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Su caída llevó a un cambio de poder y al establecimiento de un gobierno prooccidental en Ucrania. Sin embargo, esto también desencadenó una serie de eventos turbulentos, incluyendo la anexión de Crimea por parte de Rusia y un conflicto armado en el este de Ucrania entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos. En resumen, los eventos que condujeron a la Revolución Ucraniana de 2014 fueron un reflejo de las aspiraciones del pueblo ucraniano por libertad, democracia e integración europea, así como de las tensiones geopolíticas entre Ucrania, Rusia y Occidente. Esta revuelta marcó un punto de inflexión en la historia de Ucrania, dando forma al curso del país y de la región en las décadas siguientes. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y sus repercusiones internacionales. En febrero de 2014, Ucrania fue sacudida por una serie de eventos que culminaron en la anexión de Crimea por parte de Rusia, desencadenando una de las crisis geopolíticas más significativas del siglo XXI. Esta anexión, ampliamente condenada por la comunidad internacional, tuvo profundas repercusiones que resonaron más allá de las fronteras de Ucrania y afectaron las relaciones internacionales de manera duradera. Contexto de la crisis. La anexión de Crimea ocurrió en medio de la turbulencia política en Ucrania, que había sido desencadenada por la Revolución Ucraniana de 2014 y la subsiguiente huida del presidente prorruso Víktor Yanukovych del país. Aprovechando el caos político y la inestabilidad en Ucrania, fuerzas militares rusas, sin insignias identificables, ocuparon Crimea, una región estratégica e históricamente vinculada a Rusia. Referéndum y reconocimiento internacional. En marzo de 2014, se llevó a cabo un referéndum controvertido en Crimea, en el cual los habitantes locales supuestamente votaron abrumadoramente a favor de la separación de Ucrania y de la adhesión a Rusia.
Sin embargo, esta votación fue ampliamente considerada ilegítima por la comunidad internacional, que la vio como resultado de la coerción y la intimidación rusas. Posteriormente, Rusia anexó formalmente Crimea, violando el derecho internacional y desafiando normas internacionales establecidas. Repercusiones internacionales. La anexión de Crimea por parte de Rusia provocó una ola de condena y sanciones por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países impusieron sanciones económicas y diplomáticas a Rusia en respuesta a sus acciones en Crimea. Además, la anexión condujo a una significativa deterioración de las relaciones entre Rusia y Occidente, exacerbando las tensiones geopolíticas ya existentes. Impacto en la seguridad regional y global. La anexión de Crimea tuvo implicaciones significativas para la seguridad regional y global. La acción unilateral de Rusia desafió principios fundamentales del derecho internacional, como la inviolabilidad de las fronteras nacionales y el respeto a la soberanía de los estados. Además, la anexión intensificó las tensiones entre Rusia y la OTAN, aumentando el clima de incertidumbre e inestabilidad en Europa Oriental. Legado duradero. 6 años después de la anexión de Crimea, las repercusiones continúan sintiéndose. La región permanece bajo control ruso, a pesar de las condenas internacionales, y Ucrania enfrenta desafíos continuos en su búsqueda de soberanía e integridad territorial. La crisis en Crimea sirvió como un recordatorio sombrío de los peligros de la agresión militar y la violación flagrante del derecho internacional, destacando la necesidad de una respuesta unida y firme de la comunidad internacional ante tales amenazas. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 desencadenó una crisis geopolítica a gran escala, con consecuencias significativas para la seguridad regional y global. Su legado continúa moldeando las relaciones internacionales y la política exterior de las naciones involucradas, destacando los desafíos y complejidades del mundo contemporáneo. Tensiones étnicas y lingüísticas en Ucrania, un análisis de las regiones orientales y occidentales. Ucrania es un país rico en diversidad étnica, cultural y lingüística, pero también está marcado por profundas tensiones entre sus regiones orientales y occidentales. Estas tensiones tienen raíces históricas y reflejan diferencias significativas en términos de identidad, historia, idioma y afiliaciones políticas. Comprender estas dinámicas es esencial para entender la complejidad de la sociedad ucraniana y los desafíos que enfrenta. Regiones orientales. Las regiones orientales de Ucrania, especialmente las áreas cercanas a la frontera con Rusia, están históricamente más ligadas a la cultura y al idioma ruso. Durante siglos, estas regiones han estado bajo la influencia cultural y política rusa, lo que se refleja en la identidad de las personas que allí viven. Muchos habitantes de las regiones orientales tienen vínculos familiares, lingüísticos y económicos estrechos con Rusia y valoran estos lazos como parte de su identidad. Regiones occidentales. Por otro lado, las regiones occidentales de Ucrania tienen una historia e identidad distintas, más fuertemente ligadas a la cultura ucraniana y al idioma ucraniano. Estas regiones fueron históricamente parte del Gran Ducado de Lituania y del Reino de Polonia, lo que contribuyó a una identidad regional única y un fuerte sentido de nacionalismo ucraniano. Los habitantes de estas regiones a menudo ven el idioma ucraniano como un símbolo de su independencia cultural y política. Conflictos y tensiones. Las diferencias étnicas y lingüísticas entre las regiones orientales y occidentales de Ucrania han alimentado tensiones políticas y sociales a lo largo de los años. Estas tensiones se manifiestan en debates sobre el idioma oficial del país, con los habitantes de las regiones orientales a menudo defendiendo el uso del ruso como idioma oficial, mientras que los habitantes de las regiones occidentales favorecen el ucraniano. Impacto en las relaciones políticas. Las diferencias entre las regiones orientales y occidentales de Ucrania también han desempeñado un papel importante en las relaciones políticas del país, especialmente en relación con su orientación geopolítica. Mientras que las regiones orientales tienden a tener una visión más prorrusa, las regiones occidentales a menudo buscan una mayor integración con la Unión Europea y Occidente, lo que se refleja en divisiones políticas y electorales dentro del país. Superar las tensiones étnicas y lingüísticas en Ucrania es un desafío complejo que requiere diálogo, comprensión mutua y respeto por la diversidad. Promover la coexistencia pacífica y la unidad nacional es esencial para el desarrollo sostenible y la estabilidad del país. A medida que Ucrania busca su lugar en el escenario internacional y enfrenta desafíos políticos y económicos, encontrar un equilibrio entre sus diversas identidades regionales es crucial para su éxito y prosperidad futura.
El surgimiento de grupos separatistas en el este de Ucrania, apoyados por Rusia. Desde el inicio de la crisis en Ucrania en 2014, el este del país ha sido escenario de una insurgencia armada liderada por grupos separatistas que buscan la independencia o la integración con Rusia. Estos grupos, frecuentemente apoyados y financiados por Rusia, representan un desafío significativo para la integridad territorial y la estabilidad de Ucrania, además de tener implicaciones más amplias para la seguridad regional y las relaciones internacionales. El surgimiento de grupos separatistas en el este de Ucrania ocurrió en medio de la agitación política y la inestabilidad que siguieron a la revolución ucraniana de 2014 y la caída del presidente pro-Rusia Viktor Yanukovych. Esta crisis política desencadenó un acalorado debate sobre la identidad nacional, las relaciones con Rusia y la orientación geopolítica del país, creando un terreno fértil para la explotación por parte de actores externos. Motivaciones y apoyo externo. Los grupos separatistas en el este de Ucrania tienen una variedad de motivaciones, incluyendo sentimientos de marginación política y cultural, preocupaciones por la pérdida de derechos lingüísticos y étnicos y aspiraciones de autonomía o independencia. Sin embargo, muchos analistas argumentan que el apoyo activo de Rusia ha desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento y la perpetuación de estos movimientos separatistas. Rusia ha proporcionado armas, entrenamiento, financiamiento y apoyo logístico a los separatistas, además de ser acusada de enviar tropas regulares a la región. Conflicto armado e inestabilidad. La insurgencia separatista en el este de Ucrania desencadenó un conflicto armado prolongado entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y los separatistas, resultando en miles de muertes, heridos y desplazados internos. La presencia de grupos armados no estatales y la interferencia externa han exacerbado la violencia y la inestabilidad en la región, haciendo aún más difícil una solución pacífica para el conflicto. Desde 2014, Ucrania ha enfrentado una serie de eventos tumultuosos que han moldeado profundamente su curso político, social y económico. Desde la revolución ucraniana hasta el conflicto en el este del país y los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución pacífica, los acontecimientos han estado marcados por desafíos y esperanzas por un futuro más estable y próspero. Revolución ucraniana, Euromaidan, en 2014. La Revolución Ucraniana, también conocida como Euromaidan, comenzó en noviembre de 2013 y culminó en la caída del presidente pro-Rusia Viktor Yanukovych en febrero de 2014. Las protestas masivas en las calles de Kiev y en otras ciudades del país exigían reformas políticas, transparencia y una mayor integración con la Unión Europea. Anexión de Crimea por parte de Rusia. Tras la Revolución Ucraniana, Rusia anexó la península de Crimea en marzo de 2014, luego de un referéndum controvertido. La acción fue ampliamente condenada por la comunidad internacional como una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía de Ucrania, lo que resultó en sanciones económicas y diplomáticas contra Rusia. Conflicto en el este de Ucrania. Tras la anexión de Crimea, el este de Ucrania se convirtió en escenario de un conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y los separatistas prorrusos. El conflicto, que comenzó en abril de 2014, resultó en miles de muertes, heridos y desplazados internos, exacerbando las tensiones políticas y sociales dentro del país. Acuerdos de Minsk I y II. Los acuerdos de Minsk I y II, firmados en septiembre de 2014 y febrero de 2015 respectivamente, fueron intentos de buscar una solución diplomática para el conflicto en el este de Ucrania. Los acuerdos preveían un alto el fuego, la retirada de tropas extranjeras, la celebración de elecciones locales y la descentralización del poder. Sin embargo, la implementación de los acuerdos ha sido irregular, con violaciones frecuentes del alto el fuego por ambas partes. Esfuerzos diplomáticos y mediación internacional. Desde el inicio del conflicto, ha habido esfuerzos diplomáticos continuos para resolver la crisis en Ucrania. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha desempeñado un papel crucial en la monitorización del alto el fuego y en facilitar el diálogo entre las partes involucradas. Además, líderes y organizaciones internacionales han buscado soluciones políticas y diplomáticas para el conflicto, con el objetivo de restaurar la paz y la estabilidad en la región. En resumen, desde 2014, Ucrania ha pasado por una serie de eventos significativos, desde la revolución ucraniana hasta el conflicto en el este del país y los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución pacífica. Aunque los desafíos persisten, hay esperanza de que el diálogo y la cooperación internacional eventualmente conduzcan a una resolución duradera del conflicto y a un futuro más próspero para el pueblo ucraniano.
Y no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir las últimas actualizaciones, y no perderse ninguno de nuestros increíbles videos.